Y finalmente, el objetivo final, el asalto final a la plata de la gestora. La gestora está funcionando ilegalmente. No puede ser que una persona decida qué hacer con los 26.000 millones de dólares, que es el aporte de todos los trabajadores. Ningún parlamentario, ningún senador, ningún diputado dijo absolutamente nada. ¿Qué hizo el presidente del Banco Central? Mintió. Tiene una cara de mentiroso, pero del tamaño de todas las pantallas del país. Porque dijo que, caramba, hemos sobrepasado la meta de captación de bonos en dólares del Banco Central. Hemos pasado la meta 158%, y aquí hay 258 millones de dólares, producto de la credibilidad que tiene el Banco Central, del aporte de la gente. Muy, muy contento el presidente del Banco Central. Bueno, no dijo que era pues la plata de los pensionistas, de los jubilados. Los actuales gobernantes ya se han gastado 13.000 millones de dólares de las reservas internacionales. Y no contentos con eso, ahora agarraron también los 3.000 millones de dólares de los depósitos de las personas y las empresas en los bancos privados, también se lo gastaron. Entonces, obviamente que hay una legítima desconfianza. Y entonces es una maniobra. Primero se han adueñado de la plata de los jubilados a través de la gestora. Segundo, han cambiado el reglamento. Y tercero, la plata de los jubilados ha terminado en el Banco Central y vía Banco Central, Tesoro General de la Nación. Como tú dices, esa plata no ha llegado a los bancos, no han devuelto la plata a los ahorristas en dólares, a ningún lado, ni para los importadores, ni para los exportadores, para nadie. ¿Qué va a hacer con esa plata? Pagar los capitales e intereses de la deuda externa, es lo primero que van, el primer compromiso que tienen, ¿no? Eso me parece el símbolo del fracaso de la gestora. Hasta que finalmente el gobierno de Arce ha liquidado a las AFPs, lo que va a significar una demanda internacional de 150 millones de dólares que saldrá del bolsillo de los jubilados. Y saben muy bien que hay una relación muy peligrosa entre elevado retorno y riesgo de que no te devuelvan tu dinero. La ley financiera no podía modificar la ley 065 porque la ley financiera es una ley especial y la ley 065 es una ley ordinaria. O sea, a una renta de 2.000 bolivianos, échale pluma, ¿cuánto es el 2,5%? Es nada. Es nada. En cambio vi la papeleta con el incremento del señor Huarachi de 36.000 a 38.000 el incremento. Qué hermoso ser dirigente de la Central Obrera Boliviana, Cacho, qué hermoso. Esto es Cabildeo Digital. Entonces abordamos otro tema. En la desesperación, el gobierno se sabía, Cachito, que le iba a echar mano a la plata de los jubilados, y eso exactamente es lo que ocurrió. Esos misteriosos 200 millones no habían sido tan misteriosos, salieron de la gestora. Hay un artículo de opinión que ha sido publicado este domingo por Gonzalo Chávez. Se llama El milagro de la multiplicación de los dólares. Muy bueno el artículo porque de alguna manera revela de dónde salió esta cantidad de plata, que en realidad son 500 millones de dólares, 200 se fueron al Banco Central, 50 al Tesoro Americano de Estados Unidos, imagínate, y otros 250 al Tesoro General de la Nación. Después que periodistas y analistas económicos comenzaron a indagar de por qué milagrosamente en un par de días entraron al Banco Central de Bolivia 200 millones de dólares para la compra de sus bonos. Algo que parecía y parece muy inusual. Después, obviamente, el Banco Central hizo una declaración rimbombante diciendo que esta entrada de estos 200 millones de dólares representaba la confianza de la gente en la entidad monetaria.
Pero se sospechaba de que esto en realidad había sido un depósito, una inversión de la gestora pública de largo plazo. Dicho y hecho. La gestora pública no tuvo otra que salir a hacer una aclaración pública y a intentar explicar a medias cómo había sido esta operación financiera que hizo el milagro de hacer aparecer 250 millones de dólares. Pero hay muchas interrogantes que no han respondido desde la cúpula del poder. ¿De dónde sacaron esos 250 millones de dólares? ¿Quién hizo el reporte? ¿Quién vendió? ¿A cuánto? ¿Cuál fue el costo de traer estos 250 millones de dólares a Bolivia para la inversión? ¿Qué tipo de operación? ¿Se vendieron los dólares? ¿Se compraron los dólares? ¿Por qué se vendió al Tesoro General de los Estados Unidos solamente 50 millones de dólares? ¿Y por qué aquí se puso 200 millones de dólares a un banco central que está con serios problemas de liquidez? Los bonos, ¿no es cierto? Como ustedes saben muy bien, eran para atraer personas que tenían su dinero en el colchón bank. Se dice que hay aproximadamente unos 10.000 millones de dólares. Entonces, esta medida del Banco Central de Bolivia quería hacer eso, con toda la propaganda que hicieron, inclusive con las tasas de retorno buenas que tenían entre 4 y 6%, ¿no es cierto? Solo pudieron atraer 59 millones de dólares, es decir, el 0.59%. Ahora, la pregunta aquí es, ¿por qué la gente no fue masivamente detrás de entregarle los dólares al Banco Central de Bolivia? Porque las tasas eran competitivas. Porque millones de personas saben que el BCP está sin dólares y saben muy bien que hay una relación muy peligrosa entre elevado retorno y riesgo de que no te devuelvan tu dinero. Los actuales gobernantes ya se han gastado 13.000 millones de dólares de las reservas internacionales. Y no contentos con eso, ahora agarraron también los 3.000 millones de dólares de los depósitos de las personas y las empresas en los bancos privados, también se lo gastaron. Entonces, obviamente que hay una legítima desconfianza. Ahora, el dinero, ¿no es cierto?, de las pensiones preocupa mucho. En esta alquimia financiera invirtieron 200 millones de dólares de la gente, de los aportantes, directamente al Banco Central de Bolivia. Es una decisión en realidad de un burócrata y un militante el proceso de cambio, porque la gente que no le ha entregado sus dólares, personales, es la misma gente que tiene parte de su dinero en la gestora y ahora resulta que la gestora pues le da 200 millones de dólares al Banco Central. Pero no contentos con eso, el gobierno a través del Tesoro General Nacional ha ofrecido 1.715 millones de dólares que son equivalentes a 250 millones de dólares a una tasa brutalmente elevada, 12.8%. ¿Por qué hicieron esta operación cuando en el mercado está alrededor de 3-4% la misma operación? Esta es una manera, son preguntas, esta es una manera de hacer la cobertura de que traer el dinero de la aplicación financiera que había fue muy costosa. ¿Por qué modificaron toda la norma operativa para hacer esto? Nos dijeron durante años, ¿no es cierto?, que esto estaba protegido, que tenía candados, y resulta ahora, ¿no es cierto?, que la Agencia de Regulación de Pensiones tenía la ganzúa, cambiaron la legislación para permitir esta operación de reporto, que se llama, con aparentemente los bonos soberanos que tenía la gestora pública, que las han convertido en dólares para Bolivia y después le han entregado 200 al Banco Central de Bolivia y 50 al Tesoro General del Estado de los Estados Unidos. Dice Gonzalo Chávez que hace un tiempo atrás las AFP compraron valores por 800 millones de dólares al Banco Central. Fueron unos valores que se adquirieron que se llamaban los bonos soberanos. Te acordarás de estos bonos soberanos que puso en marcha Luis Arce cuando era ministro de Economía, pero quedaron ahí y parece que se acordaron que estaban ahí a la deriva estos valores, los han monetizado, 500 millones de dólares han retornado al país y se fueron 200 al Banco Central. No es plata del Estado, no es plata del gobierno, es la plata de las jubilaciones, de las pensiones que sagradamente se aporta
al sistema de pensiones del país. ¿Qué hizo el presidente del Banco Central? Mintió. Tiene una cara de mentiroso, pero del tamaño de todas las pantallas del país, porque dijo que, caramba, hemos sobrepasado la meta de captación de bonos en dólares del Banco Central, hemos pasado la meta 158%, y aquí hay 258 millones de dólares, producto de la credibilidad que tiene el Banco Central, del aporte de la gente. Muy, muy contento el presidente del Banco Central. Bueno, no dijo que era pues la plata de los pensionistas, de los jubilados, que le ha dado la gestora como una manera de proveerle los dólares. La gestora no es rentable y están malgastando nuestros recursos para mantener un Estado centralista, 24.500 millones de dólares que está manejando la gestora. Este es el ahorro de la gente, no del Estado, y el Estado te los ha sacado. Y con eso paga a los cuatis, paga empresas deficitarias e ineficientes del Estado. Llaman ahora, bajo una propuesta del gobierno, una suerte de jubilación solidaria. ¿Qué es? ¿Ganas más vos? A vos te voy a quitar, no al gobierno, no a la pega de los amigos, no a los que manejan la gestora, y voy a entregar de tu platita, de tu esfuerzo a otro. No hace de esos 24.500 millones de dólares una mejor rentabilidad, utilidad para que de las ganancias repartas. Si eres bueno, generas ganancias y de las ganancias repartes para que los jubilados tengan mayor cantidad de recursos. Eso me parece el símbolo del fracaso de la gestora. Segundo, el tema de modalidades, cómo se establece si te jubilan, si te hacen exámenes, si llegas a cierta edad. Si tuviéramos diferentes instituciones de orden público o privado que te ofrezca un modelo de jubilación, pero compitan entre ellas, tú podrías elegir. Y libremente podrías decir, quiero irme con esta o me quiero ir con esta otra. Todo el sistema está podrido, todo el sistema está viciado, y lo que tenemos que darle un derecho a los ciudadanos a que elijan con quién pueden ir y quién les puede generar un mejor retorno para su jubilación. Pero ni siquiera esos dólares, Amalia, ya están en las casas de cambio o en los bancos, no. O sea, me imagino que es para pagar cosas, pero no está llegando al público y por tanto la gente sigue reclamando la inexistencia de los dólares. La gestora está funcionando ilegalmente. No puede ser que una persona decida qué hacer con los 26.000 millones de dólares, que es el aporte de todos los trabajadores. Ningún parlamentario, ningún senador, ningún diputado dijo absolutamente nada. La ley financiera no podía modificar la ley 065 porque la ley financiera es una ley especial y la ley 065 es una ley ordinaria. La Cámara de Diputados tiene la obligación de elevar ternas para que el señor presidente designe a los directores, a los 5 directores que deben administrar la gestora pública. Han caído en un incumplimiento de deberes los miembros de la Cámara de Diputados, porque hasta ahora no han tenido la capacidad de elevar estas ternas. La Asamblea Legislativa Plurinacional, de acuerdo a la Ley 065, tiene la obligación de recibir cada 6 meses un informe pormenorizado de la gestora pública para ver qué pasa con los aportes de los trabajadores. Nosotros debemos conocer dónde está colocada la plata, cuál es el rendimiento que estamos obteniendo. Se están gastando la plata de los trabajadores. La plata que administra la gestora pública no es plata del gobierno, no es plata del Estado. Por lo tanto, ellos no tienen competencia para decidir qué hacer con esa plata. Desde que surgió la idea en la cabeza de Arce Catacora, cuando era ministro de Finanzas de Evo Morales, de crear la gestora y de eliminar las AFPs que estaban en manos de la banca española, estaba la idea de apropiarse de los fondos de los jubilados, Cacho. Es la última plata. Yo creo que habían 2 dineros como que están en efectivo, que se puede utilizar: la plata de la gestora y de la Caja Nacional de Salud, que tiene mucha plata y que no la invierte o que la malgasta. Pero la Caja Nacional de Salud tiene recursos económicos. Por el momento no han tocado eso, pero hay un plan de casi liquidar la Caja de Salud también, y por eso hay conflictos en la Caja de Salud. Pero lo de la gestora viene desde el 16,
gastaron mucha plata en ir y venir y mucho negociado también en la compra de softwares, no sé si te acuerdas, dos licitaciones, pero olían a podrido, una de 5 millones, otra de 10 millones. En fin, hasta que finalmente el gobierno de Arce ha liquidado a las AFPs, lo que va a significar una demanda internacional de 150 millones de dólares que saldrá del bolsillo de los jubilados. Y finalmente, el objetivo final, el asalto final a la plata de la gestora. Y eso lo han logrado. Bueno, venía ocurriendo porque las AFPs también compraban estos bonos, tal como cita el economista Gonzalo Chávez, ¿no? Siempre la plata de la gestora a través de la compra de bonos, que es un crédito en realidad, ha terminado en manos del gobierno. Pero ahora el asalto fue, pero violento. ¿Por qué digo asalto? Porque, sabes, Cacho, han tenido que modificar el reglamento para poder llevarse estos 200 millones de dólares de la gestora, que en bolivianos, haga cuenta, multiplique por 8, ¿no? Cacho, el reglamento decía que la gestora no podía comprar ante la emisión de bonos, no solo del Estado, de cualquier empresa, no podía comprar más del 10% de la emisión de esos bonos, ya sea del Estado, estos bonos en dólares, o de cualquier empresa. Una empresa emite bonos, cualquier empresa, y pues la gestora, si le parece interesante esos bonos, podía comprarlos, pero no más del 10% de la emisión. Han cambiado el reglamento y ahora permite comprar el 100% de la emisión, lo cual pone en riesgo la plata, porque si tú pones toda la plata, apuestas todos los huevos en una misma canasta, se te van a romper, corres el riesgo. Y entonces es una maniobra. Primero se han adueñado de la plata de los jubilados a través de la gestora. Segundo, han cambiado el reglamento. Y tercero, la plata de los jubilados ha terminado en el Banco Central y vía Banco Central, Tesoro General de la Nación. Como tú dices, esa plata no ha llegado a los bancos, no han devuelto la plata a los ahorristas en dólares, a ningún lado, ni para los importadores, ni para los exportadores, para nadie. ¿Qué va a hacer con esa plata? Pagar los capitales e intereses de la deuda externa, es lo primero que el primer compromiso que tienen, ¿no? Y no les alcanza, Cacho, y no les alcanza, porque necesitan como 1.000 millones para cumplir con esa obligación. O sea, 200 millones. Yo no sé si en el primer informe del presidente del Banco Central, cuando dijo tenemos 258 millones, ya estaba la plata de la gestora, o la plata de la gestora se suma a esos 258 millones. No tengo dudas sobre esto, pero como fuera, no les alcanza ni siquiera para pagar las obligaciones de la deuda externa, compromisos de este año. O sea, estamos fritos. ¿Y sabes qué es lo peor? Para rematar, se llevan la plata de los jubilados y a los jubilados no les suben el 5% de su renta, les suben la mitad. O sea, a una renta de 2.000 bolivianos, échale pluma, ¿cuánto es el 2,5%? Es nada, es nada. En cambio vi la papeleta con el incremento del señor Huarachi de 36.000 a 38.000 el incremento. Qué hermoso ser dirigente de la Central Obrera Boliviana, Cacho, qué hermoso. Acercándose ya a los $6.000, Amalia. Se lo pones en dólares, Huarachi ya está acercándose a los $6.000 mensuales, sin hacer muchas cosas, ¿no? Más que avivar al hermano presidente, más que estar ahí de yuncu del poder. Ahí está los $6.000 casi del señor Huarachi. Pero la situación que has explicado, Amalia,
se podía graficar en que es una persona con muchas deudas, que ya no sabe cómo encarar sus deudas, ya ha empezado a empeñar las cosas de su casa. Lo que está haciendo con los recursos de los jubilados, de las pensiones, es empeñar toda esa gran cantidad de dinero a gente que supuestamente le va a pagar. Porque el Banco Central, estos 200 millones, ahora le debe a la gestora pública, pero que además tiene que pagar con el 6,5% de interés. ¿Podrá hacerlo? Nadie sabe, porque no tienen la plata. Es como una persona que abre un hueco para tapar otro hueco, ¿no? Estas cosas que suelen hacer algunas personas por la desesperación de no tener cómo encarar todas estas obligaciones. Es muy complicado y entonces sí, la gente ya se está tomando conciencia de esto y por eso que parece nomás que va a tener éxito el cacerolazo mañana en todo el país a partir de las 6 de la tarde. Sí, agrego un datito. La gestora había colocado 50 millones de dólares en el Tesoro norteamericano con bonos del Tesoro estadounidense. Es una buena inversión porque el Tesoro de los Estados Unidos te va a devolver la plata y te va a pagar los intereses. La duda, cuando tú compras bonos del Tesoro boliviano, del Banco Central de Bolivia, la pregunta es, ¿te devolverá? Esa es la pregunta, esa es la duda, esa es la... ¿Cómo vas a comprar semejante cantidad de dinero? ¿Cómo vas a gastar plata que no es tuya? Y la vas a poner, vas a comprar bonos que no sabes por la situación económica que tenemos, no hay reserva monetaria, ¿nos devolverá? O sea, son bonos de incertidumbre. Le estás prestando plata a alguien que no sabes si te va a devolver o no. Y estás usando la plata que no es tuya, porque si fuera tu plata es lo que quieras, pero estás usando la plata de los jubilados del país. Por eso esto es tan grave. Nosotros no tenemos acceso a ese tipo de situaciones. Los que tienen acceso son los dirigentes nacionales de la Confederación. Supuestamente ellos nos tendrían que informar de lo que hacen y de lo que no hacen. Entonces, en esa medida, nosotros públicamente pedimos que que el directorio esté compuesto por una mayoría de delegados de los aportantes, de los obreros, de los trabajadores, porque ahora quienes manejan esos recursos es el Estado, el gobierno, y el gobierno dispone a su manera, a sus necesidades, no atiende los problemas de los trabajadores. Entonces, en esa medida, exigimos que el directorio de esas instituciones tengan representación mayoritaria, un 70% de los trabajadores y tal vez un 30% para representantes del gobierno. Debido a estos bonos, ¿estarían declarando la emergencia? Y se va a convocar un consejo consultivo, también hay una conferencia nacional, entonces se va a plantear en esas instancias orgánicas para ver cómo encaramos este tipo de situaciones. ¿No hay confianza en la gestora en que pueda administrar bien la plata? No, nunca. Nunca ha habido. Tenemos el ejemplo del señor Dante, que antes de las AFPs administraba con su directorio y había desfalcado millones de dólares del aparato estatal. Entonces, en esa medida nosotros tenemos miedo, tenemos desconfianza sobre la administración del Estado. En la caja es lamentable el estado que se encuentra en la Caja Nacional de Salud. Es una institución que tiene mucha plata. Sin embargo, se ha convertido en botín de guerra de todos los gobiernos de turno. Ellos administran la caja, pero a su favor. Utilizan esos fondos para salvar sus necesidades y los afiliados están durmiendo en camillas, en pasadillos, etcétera. No hay atención médica, no hay medicamentos, no hay instrumentos, etcétera. Es una incoherencia total, teniendo en la caja tanta plata, tiene tan pésima atención a sus afiliados. Y la operación podría ser simple, ¿no? Si el Tesoro norteamericano de Estados Unidos te va a devolver la plata a un porcentaje que es superior al 4%, pon pues la mayoría de los recursos ahí, pone 50 milloncitos en el Tesoro americano, 200 a los bonos en dólares del Banco Central de Bolivia,
y 250, Amalia, en el Tesoro General del Estado, a una tasa de devolución del más del 12%, lo que están preveyendo la devaluación y la inflación, sobre todo la devaluación del boliviano frente al dólar. La pregunta es muy buena la tuya porque se extiende ahí. ¿Devolverá el Tesoro General estos 250 millones más los 12% de interés? Una gran interrogante. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.